Vamos a reiniciar la sesión del foro multilateral, la sesión de tarde, en donde tenemos dos presentaciones. Una presentación especial a cargo de Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral de México, y luego a continuación un panel en donde está Ariel Fisbein del Inter-American Dialogue, Alejandra Cardini de CIPEC y otro colega, y va a coordinar Emiliana Vegas, que es la directora de Educación del BID. Una vez acabada esa sesión, lo dejaremos por hoy porque la inauguración será a las 5 de la tarde y como a partir de las 4:20, 4:25, habrá que estar en la sala de la inauguración. Entonces vamos a iniciar la sesión de la tarde. Según entiendo, estamos emitiendo en directo el foro de toda la mañana, con una presentación que hemos llamado presentación especial, porque realmente para nosotros es especial. Y ya saben que uno de nuestros proyectos es disponer de un portal de contenidos, un metaportal, que hemos iniciado tímidamente, sobre el que estamos trabajando tanto con Discovery Education como con algunas de nuestras empresas, ¿verdad?, como Odilo. Y uno de los contenidos básicos, que entendemos que es un contenido básico, es el tema de ciudadanía. Ciudadanía no digital, sino ciudadanía, simplemente. Democracia, porque en nuestras sociedades cada vez más complejas, en un mundo cada vez más complejo, la educación entendemos que una de las misiones básicas, prioritarias que tiene, es formar ciudadanos, como siempre ha sido. Aparte de ciudadanos especializados, para competir no con los robots, sino hacer cosas diferentes. No, ciudadanos. Y después de ciudadanos hablamos de todo lo demás. Es para nosotros un honor contar hoy aquí con el presidente del Instituto Nacional Electoral de México, que ha querido venir personalmente, aunque solo pueda estar hoy, para anunciar un proyecto que vamos a desarrollar conjuntamente, que Virtual Educa va a desarrollar para el INE, para el Instituto Nacional Electoral, pero con proyección para el resto de América Latina, porque esos contenidos, los contenidos de Cívica, son contenidos exportables y son contenidos requeridos en toda América Latina. Lorenzo Córdoba, muchas gracias por estar aquí con nosotros, tienes la palabra. Muchas gracias, es un verdadero honor. Quiero agradecer a José María Antón de manera muy especial y a Rocío Cruz Bresant, que es la responsable de Virtual Educa en México, por el acercamiento a esta iniciativa, a esta plataforma, y sobre todo por la disposición, como ya decía José María, de incorporar o de, digámoslo así, hacer del tema de la cultura cívica un tema, pues, digamos, que pueda ser enriquecido a partir de la presencia de Virtual Educa en distintos países y también retroalimentado. Creo que vale la pena partir de una premisa en este sentido. Los sistemas democráticos contemporáneos son sistemas que enfrentan muchas problemáticas comunes, aunque por supuesto cada país tiene su problemática particular. En América Latina, desafortunadamente, muchas de esas problemáticas particulares son parte también de las problemáticas comunes que aquejan no solamente a la vida de nuestras sociedades, a lo que los sociólogos desde los años 70 llamaban la cohesión social, sino también afectan directamente el funcionamiento, el adecuado funcionamiento de nuestros propios sistemas democráticos. En América Latina, digamos, los problemas de pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad y en muchos casos de inseguridad son problemas transversales que inevitablemente aquejan la convivencia social. Pero más allá de que esta sea una fenomenología propia, particular de esta región, lo que vemos en el mundo es que hay una especie de agotamiento, no solamente frente a nuevos problemas, esos sí globales, no solamente de los tradicionales valores y principios de la propia democracia, sino en muchos lados presenciamos el resurgimiento en un contexto que, digamos, de terreno fértil, de ciertas pulsiones que, por decirlo menos y decirlo amablemente,
no son democráticas, por no decir que son clara y francamente antidemocráticas. El contexto actual, el contexto digital, es un contexto que ayuda mucho en este sentido. Y creo que, me gusta decirlo así, creo que lo que pasó en el norte de África con la así llamada primavera árabe es un buen ejemplo de cómo en el contexto actual, con los problemas actuales, la nueva frontera, el nuevo desafío de frontera que representa la dimensión digital abre una delicada pero también importante oportunidad. Los países del norte de África, todos los países de la así llamada primavera árabe, eran, como ustedes saben, regímenes autoritarios que cayeron en buena medida por la venturosa irrupción como poderosísimos medios de comunicación que representan las redes sociales. Es decir, las redes sociales permitieron convocatorias masivas en cuestiones de minutos, de protestas públicas, que tarde o temprano provocaron el derrocamiento de regímenes autoritarios, prácticamente todos los regímenes autoritarios del norte de África. Y sin embargo, hoy, 5 o 6 años después de aquellos eventos, ninguno de los países del norte de África es una democracia. Es decir, las redes sociales son poderosísimos mecanismos de comunicación, pero no hacen democracia per se. Y hoy, más que nunca, se demuestra como una quimera el posicionamiento, la postura de algunos de los teóricos políticos contemporáneos que hace 15 años, 10, 15 años, con la irrupción del Internet, plantearon que el advenimiento de la e-democracy era inevitable. Hoy sabemos que las redes sociales llegaron para quedarse, digamos, las plataformas digitales son inevitables, pero no generan per se en automático democracia. Es más, en las redes sociales vemos la recreación de muchas de las actitudes, de las pulsiones, en fin, de los valores de la antidemocracia que afectan gravemente a los regímenes democráticos en todo el mundo. El tema de las así llamadas fake news, no me gusta mucho ponerlo así, porque bueno, por el autor del concepto, pero digamos, el tema de la desinformación o lo que algunos teóricos han llamado posverdad, es un problema que aqueja a todas las democracias contemporáneas, sea democracias consolidadas como las europeas o las del norte de Norteamérica, como las democracias en vías de consolidación como lo son las de nuestros países latinoamericanos. Ese es el contexto en el que hace algunos años, desde el Instituto Nacional Electoral, que es un organismo que tiene, luego de una serie de reformas que no me detengo a explicar, una competencia no solamente en la organización de las elecciones, no solamente en el monitoreo y gestión de los tiempos públicos para que la política fluya en la radio y en la televisión, no solamente es responsable del listado de electores y por lo tanto de la base de datos biométricos más importante del Estado mexicano, no solamente de la fiscalización de las cuentas de los partidos políticos, sino también tiene una misión constitucional de promover la educación cívica. Hace algunos años, preocupados por el malestar con las democracias que se ve reflejado, insisto, en todo el mundo, fenómenos como, digamos, la erosión, la crisis de la política, la crisis de los partidos políticos, el surgimiento de expresiones de intolerancia que son contradictorias con la propia lógica de la democracia, las estamos viendo en todo el mundo, pero de manera particular en los países en vías de democracias, en vías de consolidación latinoamericanos, observamos un fenómeno común y preocupante, y que en el caso de México además estaba particularmente acentuado. Si uno observa la evolución de los reportes que Latinobarómetro, esta encuesta de 19 países latinoamericanos que va midiendo como termómetro, digamos, el estado de la democracia, nos encontramos con una tendencia que desde hace por lo menos 10 años es una tendencia progresiva y que aqueja prácticamente todos los países latinoamericanos con independencia de su índice de bienestar o de satisfacción democrática. Incluso Uruguay, llamada por muchos como la Suiza en términos democráticos de América Latina, ha venido teniendo una gradual erosión de la confianza y de la satisfacción de las y los ciudadanos respecto de la democracia y los resultados que los gobiernos democráticamente están entregando.
El caso de México, solamente para citar un dato, es particularmente dramático porque probablemente no haya ningún país en América Latina que en los últimos 30 años haya hecho una inversión tan grande. No hablo solamente de una inversión económica, sino una inversión política y humana en su proceso de transición democrática. Todos lo hemos hecho, pero finalmente México es probablemente uno de los países en donde sus órganos electorales han tenido y adquirido una robustez y una dimensión y presencia muy relevante comparativamente hablando en la región. Y paradójicamente, México, si uno atiende a los datos de Latinobarómetro, es uno de los datos con mayor insatisfacción de la democracia. Es decir, solamente superados por Haití y en ocasiones por Guatemala. México es un país, lamentablemente, las crisis, digamos, de la democracia en muchos países, en Brasil, en fin, crisis de corrupción, están aquejando en el imaginario colectivo, digamos, el valor de la propia democracia. Pero les pongo un par de ejemplos que son dramáticos. En México, entre 2016 y 2017, el aprecio por la democracia, es decir, la satisfacción por la democracia, decreció en un solo año 10 puntos, pasando de 48 a 38%. Esta es la típica pregunta la pregunta churchilliana, ¿no? ¿Usted cree que la democracia es la mejor forma de gobierno, exceptuando a las demás? Bueno, esa es la realidad de nuestros países. Preocupados por este hecho, hace 5 años en México impulsamos un sondeo, un ejercicio para medir la opinión pública, pero diferente de los que, por ejemplo, Latinobarómetro y otros ejercicios nos habían venido brindando. Todos estos análisis están eminentemente centrados en cómo está en el imaginario colectivo o en la confianza colectiva el estado de las instituciones públicas. Y por lo tanto de la forma de gobierno democrática, la relación de las instituciones públicas con la ciudadanía y demás. Decidimos hacer este estudio, que es el que está a la origen de lo que nosotros llamamos en Cívica, que titulamos como Informe País. Es un ejercicio novedoso en donde no se pone no solo el énfasis en la dimensión pública, digamos, de la vida colectiva, sino también en la dimensión interpersonal. Los resultados de este análisis son dramáticos, porque confirmaron, por un lado, esta paulatina erosión en términos de confiabilidad con las instituciones, con los partidos políticos, con los parlamentos, con la vida pública y con la democracia en general, y nos revelaron en el caso mexicano que el 72% de las y los ciudadanos consideraban que no era posible confiar en prácticamente nadie fuera del ámbito familiar. Esto es algo que, si bien es un estudio mexicano, pues habla de una ruptura de la cohesión social, del tejido social, que impide ya no solamente la recreación adecuada de la democracia, sino prácticamente vuelve inevitable que pueda propiciarse ese fenómeno indispensable en todo sistema democrático, del que parte la organización social, ya no digo solo la organización política, sino incluso la organización social más elemental, que es justamente lo que algunos han definido como asociacionismo. Es decir, cuando una sociedad, desde el punto de vista incluso de las relaciones interpersonales, está rota, tenemos un problema grave en términos de la recreación de la democracia. O dicho al revés, ¿cómo nos extrañamos de que la confianza en los gobiernos democráticos, en las instituciones públicas, que el desencanto, que es un fenómeno global, con la democracia esté expandiéndose, cuando no tenemos ni siquiera, pienso en el caso mexicano, una base de confianza interpersonal, es decir, de esa cohesión social de la que al final depende, digamos, toda la vida pública y consecuentemente las relaciones en clave democrática. Esto nos llevó a plantear que, a pesar de que llevábamos mucho tiempo con iniciativas, algunas de ellas encomiables, por ejemplo, paralelamente a las elecciones federales desde 1997, el INE, antes el IFE, viene organizando elecciones infantiles, ¿no?, las que llamamos consultas infantiles y juveniles, en donde, pues hombre, se abre un espacio de oportunidad para que las y los chicos puedan pronunciarse respecto del estado de cosas, de cómo están viendo el ambiente público, cómo se están viendo ellos en la escuela, en las familias, etcétera. Y sin embargo, lo que asumimos es que estos esfuerzos se habían venido dando justamente en un periodo de prácticamente 20 años, en donde había ocurrido esta erosión
de confianza interpersonal y de confianza con las instituciones democráticas. Algo estábamos haciendo mal, o para decirlo en otra palabra, lo que estábamos haciendo evidentemente resultaba insuficiente. Parte de los diagnósticos, vuelvo a insistir, centrados eminentemente en la situación mexicana, pero cuyas características en muchos sentidos son equiparables a lo que ocurre en otras realidades sociales y políticas, en mayor o menor medida, pero finalmente el problema está allí, el problema, digámoslo así, que enfrentan las democracias en términos de la desconfianza y de la desilusión, digámoslo así, o desencanto democrático, es un problema común. Nos llevó a, digamos, a hacer un alto en el camino y a plantear una estrategia que no podía ser una estrategia de una institución como había venido ocurriendo, sino asumir que el problema era, digámoslo así, hacer un alto el camino y plantearnos como, por ejemplo, aquello que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, o en los años 60 y 70, cuando empieza a haber un cambio, una inversión muy consistente en las economías emergentes asiáticas en términos de apuestas a largo plazo. Para decirlo en pocas palabras, la gravedad del estado de la ciudadanía en nuestro país nos planteaba tener que diseñar estrategias que no podían ser de una institución, que tenían que interpretarse como políticas públicas y que tenían que fijarse en metas de largo plazo, quizás incluso generacionales. Es así como desde el propio Instituto Nacional Electoral constituimos lo que definimos Estrategia Nacional de Cultura Cívica, rompiendo, por cierto, con una lógica que había venido prevaleciendo de asumir que esta función era una función de educación cívica. Ya sé que estoy en Virtual Educa, pero creo que aquí la apreciación la puntualización es importante. Decidimos incluso cambiar el enfoque de educación cívica a cultura cívica, planteando esencialmente lo siguiente: la educación es algo que inevitablemente remite a una circunstancia que cae de lo alto, es decir, alguien que te enseña algo. Cuando la cultura cívica, poco, si se me permite tocquevillianamente, bajo la premisa de Tocqueville de que la mejor escuela de democracia es la práctica misma de la democracia, la cultura cívica es algo que se construye desde abajo y por lo tanto puede tener una connotación mucho más incluyente que la lógica que había prevalecido de educación cívica. Los grandes problemas del país, partimos, tienen que enfrentarse con soluciones globales y que tienen que derivar de una amplia discusión pública. La encívica se plantea así, pues, como una política pública. Por cierto, en la página del Instituto Nacional Electoral, www.ine.mx, en un apartado que es el de cultura cívica, pueden tenerse acceso no solamente a estos reportes ejecutivos que hemos traído aquí para poder compartir con ustedes, sino incluso al informe país, al estudio completo y a la propuesta completa, al documento completo, que es un documento de casi 400 páginas de la propia Estrategia Nacional de Cultura Cívica, es decir, la encívica. La idea es partir de convocar a una amplia discusión pública respecto a dónde nos queremos ver en 25 años. Y a partir de esos ejes, ahí sí tejer proyectos de corto o mediano plazo, insisto, pero con una orientación en donde cada uno de estos proyectos, que son proyectos ahí sí de una institución o de redes institucionales entre universidades, ministerios de educación, instituciones quizá electorales, tribunales, pensando, digamos, en la importancia que el Estado de Derecho y que la lógica del Estado de Derecho tiene en la convivencia democrática, puedan alinearse respecto de estos proyectos de largo aliento. Evidentemente no hay una solución única y esa es parte de la premisa de la propia encívica. De lo que se trata es de construir una política pública que requiere ser incluyente e inclusiva, bajo tres grandes ejes, que esos sí están delineados desde la propia estrategia. Los ejes que para una cuestión de comprensión, si se quiere, digamos, de mucho mayor asimilabilidad, o sea, pues sean más asimilables, pues hemos definido como verdad,
diálogo y exigencia, como tres ejes de la conducta democrática, en donde por verdad, digámoslo así, no solamente se convoca a un diálogo franco, a una interacción franca, sino sobre todo informada y lo más objetiva posible. En tiempos de desinformación, plantearnos esta lógica, digamos, de que la discusión de los asuntos públicos debe partir con una cierta información, por supuesto verificada, compulsada, por un lado, y por otra parte con una honestidad en el diálogo, es fundamental. Dos, diálogo, partiendo de la premisa de que toda política pública que se pretenda democrática requiere ser incluyente y contrastar eventualmente ideas distintas y en la medida posible reflejarlas. Y finalmente, exigencia. Parte de los problemas que estamos teniendo y que tienen que ver con este encanto democrático, tal como lo hemos diagnosticado, implican que las y los ciudadanos asumen que en el mejor de los casos su rol en democracia es participar en las elecciones y después desentenderse de lo público. Acá partimos, digamos, a diferencia de aquella máxima de las abuelas, de que en la mesa no se habla de política, que hablar de política forma parte, digámoslo así, inevitable de todos los ámbitos de la vida cotidiana. Y hablar de política en la familia, hablar de política en la escuela, hablar de política en la universidad, no solamente es una excentricidad, sino es parte de la construcción de ese espíritu cívico, de esa vocación cívica, en donde las y los ciudadanos se sienten o se incorporan, ya que estamos en Argentina, déjenme decirlo así, es en otras palabras la concreción de la democracia deliberativa a la Carlos Santiago Nino, pues para decirlo de alguna manera, y que generan contextos de exigencia permanentemente. Es decir, el ciudadano no basta que participe en las elecciones y después se desentienda de la política. El buen ciudadano es el que está preocupado permanentemente, que sigue las discusiones en el Parlamento, que ejerce sus derechos fundamentales de manifestación, de protesta, dentro de los límites del Estado de Derecho, por supuesto, y acompaña a las decisiones públicas generando así contextos de exigencia. Y esto se convierte particularmente relevante en los contextos de desinformación. La elección mexicana de julio pasado no solo fue la elección más grande de nuestra historia, sino que fue, en la historia mexicana, nunca había habido una disputa por el poder político tan grande como la que hubo el 1 de julio en nuestro país. Pero más allá, insisto, de la elección y de sus resultados, este proceso electoral se ha convertido ya en un estudio de caso que estamos compartiendo con otros procesos electorales. Justo en Brasil hemos estado compartiendo con las autoridades electorales buena parte de las medidas que se tomaron en esta elección como una manera de combatir la desinformación, bajo la premisa que señalaba al inicio. Las redes sociales llegaron para quedarse, las redes sociales son el terreno fértil en donde fenómenos de desinformación están materializándose, pues es en las redes sociales en donde la información, como antídoto a la desinformación, tiene que desplegarse. Esto nos llevó en México, en el marco de la Encívica, claro, la Encívica es un proyecto de mayor aliento, pero que durante el proceso electoral se volcó, se tradujo en acciones específicas para el propio proceso electoral, a ser la única autoridad hasta ahora en el mundo electoral que hemos firmado convenios con los 3 grandes gestores de redes globales, con Facebook, con Google y con Twitter, desplegando, digámoslo así, herramientas a través de esas plataformas, no para combatir, como en algunos lados, en algunos países, Francia, pienso, por ejemplo, de manera destacada, están discutiendo, es decir, combatir la desinformación o las fake news mediante su regulación, prohibición e incluso penalización, sino, es decir, la premisa es, ese fenómeno no lo podemos combatir con censura, porque sería una manera antidemocrática de combatirlo, sino más bien con información, es decir, con la colocación de información puntual, oportuna, a las y los usuarios de Internet que estén en contacto con una noticia falsa y que haya sido a partir de un fact-checking identificada como tal. Es decir, no es que se baje la noticia falsa, no bajamos la noticia falsa, no la expulsamos de las redes sociales, sino que en todo caso, luego de la advertencia de que se estaba en contacto con una noticia falsa, pues se colocaba, ¿quieres saber más? A través de, digamos, una serie de herramientas de redireccionamientos pues a las bases de datos, tanto de la autoridad electoral como de organizaciones de la prensa
que hacen fact-checking y que las hay en todo el mundo, cuáles se trataba de la mejor manera, digámoslo así, de procesar ese contacto, esa información falsa, o cuál era la información que tenía una verificación. ¿Qué quiero decir con esto y por qué me detengo en este punto? Porque al final la mejor manera de combatir la diseminación de noticias falsas que están afectando gravemente, digamos, y poniendo en riesgo, alertando, digámoslo así, desde el punto de vista democrático, la recreación de las elecciones, bueno, lo que hemos encontrado es que la mejor, o lo que nosotros apostamos, es que la mejor vacuna frente a la desinformación es un ciudadano educado que no reproduce en automático esa desinformación, sino que se convierte él y no la autoridad electoral mediante acciones intrusivas que pueden eventualmente rayar en la censura, que se convierte en el principal freno, en el principal contenedor de la dispersión de esas noticias falsas. Al final del día es un proyecto, como decía, integral, que no tiene, digámoslo así, necesariamente una directriz global. Aquí sí el contexto hace la diferencia. Cada país tiene sus propias particularidades, sus propias problemáticas, los acentos en esas problemáticas de manera diferenciada, pero creemos que de alguna manera la Encívica puede ser una buena plataforma de discusión y por eso agradecemos muchísimo que Virtual Educa haya estado interesada en poder ser, a su vez, en una plataforma en donde la propia Encívica se convierta, si bien no en un punto de referencia, sí en un punto de discusión que nos permita ir instrumentando, digámoslo así, medidas para poder ir formando, cito aquí a los informes de Naciones Unidas en torno al Estado de la democracia, una ciudadanía cada vez más sólida y por lo tanto cada vez más empoderada. No es un fenómeno nuevo. La formación de ciudadanía, hay ejemplos muy importantes, de hecho la construcción de la Encívica, ahí lo mencionamos, parte de la interacción con una serie de proyectos. Menciono solo uno por lo relevante, un proyecto del Parlamento alemán, que todavía tiene una oficina de promoción de la cultura democrática y que surgió en el contexto de la Constitución alemana de 1949, bajo una premisa: ¿cómo hacemos para que lo que nos ocurrió no vuelva a ocurrir nunca más? La solución a la que hace 70 años llegaron los alemanes fue formando ciudadanía que en donde esté inoculada la posibilidad de que echen raíces vocaciones y pulsiones autoritarias. Finalmente, lo que ocurrió antes de la Segunda Guerra Mundial ocurrió con un consenso cívico. El consenso democrático al que apostaron los alemanes es cómo hacemos que los ciudadanos sean agentes inoculadores, cada uno en sí y todos en conjunto, de este tipo de pulsiones. Lamentablemente se trata de pulsiones que seguimos viendo pululan en el mundo y en ocasiones se presentan con una intensidad que por lo menos debería llamarnos la atención y que nos resultan alarmantes. No quiero abusar del tiempo, pero los quiero invitar, creo que vamos con el tiempo justo y aquí me voy a callar, pero los invito a que vean un provocador, ese era el propósito, video de presentación pública con el que hace 2 años lanzamos la Encívica, un video que se presentó con el ministro del Interior sentado al lado, en donde pues se hablan de los grandes temas que aquejan a la sociedad mexicana, como corrupción, como impunidad, como violencia, como inseguridad, como pobreza y desigualdad, que son, pues digámoslo así, esas precondiciones para que la democracia, si no están resueltas, para que la democracia no funcione. Creo que es un video provocador, insisto, lo dejo allí en la página del INE, pueden acceder a verlo, pero los invito porque en buena medida expresa, digámoslo así, ante las problemáticas que tenemos, lo que con la Encívica queremos demostrar. Yo soy la corrupción y estoy arraigada en México. Hay quienes piensan que sin mí, México no avanzaría. Yo soy la fuerza que penetra no solo en el que corrompe, sino también en el que se deja corromper. Soy la fuerza que hace que te metas en la fila, que pienses que todo lo puedes arreglar con dinero, que te beneficias
con ciertos contratos. Yo hago mi trabajo. Y gracias a mí en México, todos desconfían de todos. Yo soy la corrupción y soy parte de México. Yo soy la desigualdad. Hay quienes creen que solamente existo en lugares remotos de México. Pero la verdad, estoy presente en todas partes. En las empresas, en las instituciones, en todos los hogares mexicanos. No nos hagamos. Yo decido quién gana y cuánto. Yo decido quién tiene derecho a estudiar. No todos tienen ese derecho. Yo decido quién tiene los privilegios. Yo decido quién tiene derecho a la justicia. Porque ustedes y yo no somos iguales. Soy la desigualdad y soy parte de México. Yo soy la impunidad. ¿Y tú? Tú te quedas callado. Aquí se hace lo que yo digo. ¿No sabes quién soy? Yo corrompo, abuso y quiebro la ley. Y nadie se hace responsable. ¿Y qué? La justicia está de mi lado. Soy la impunidad y soy parte de México. Yo soy la discriminación y tu opinión me viene valiendo. Al final, ¿qué se puede esperar de lo que opine un pobre? ¿O una mujer? ¿Una lesbiana? ¿Un gay? ¿Un niño? ¿Un desempleado? ¿Un estudiante? ¿O una anciana? Yo soy quien limita tus derechos. Yo soy la discriminación y soy parte de México. Este es el México que queremos. No podemos seguir permitiendo esto. La impunidad, la corrupción, la desigualdad, la discriminación, la apatía y la desconfianza están acabando con nuestro país. Y para contribuir a revertir todo esto y fomentar una cultura democrática, proponemos la Encívica. La Encívica es una convocatoria y una propuesta de acción del INE para todos nosotros. El gobierno, partidos políticos, empresarios, universidades, ciudadanía y sociedad civil, para fortalecer todos una cultura cívica en México, hablando siempre con la verdad, dialogando, decidiendo juntos y exigiéndonos siempre mejores resultados. Es una estrategia basada en 3 ejes. La verdad, porque tenemos derecho a estar mejor informados. El diálogo, porque es indispensable para poder debatir entre todos y llegar a acuerdos. Y la exigencia, que es necesaria para cumplir con lo que ofrecemos. La Encívica busca que la forma de dirigirse de los gobernantes hacia la ciudadanía sea con la verdad, porque tenemos derecho a saber qué es lo que pasa. Yo hablo con la verdad. Se trata también de generar encuentros entre todos, donde podamos intercambiar ideas, propuestas. Todos tenemos derecho a opinar y a construir juntos. Yo dialogo para llegar a acuerdos. Esta estrategia busca que exijamos el cumplimiento de todos los poderes públicos. Y también busca que nosotros como sociedad cumplamos con lo que nos toca. Yo exijo. Yo cumplo. El futuro de nuestro país depende de todos nosotros. Súmate a la Encívica y sé parte de la conformación de un México distinto.
no digo nada más que una cosa, agradecer mucho el espacio y sobre todo anunciar, si me permite José María Antón, pues que hemos ya suscrito ya un convenio, bueno, de hecho lo estamos suscribiendo en estos momentos, un convenio de colaboración que implicará pues una sinergia, como decía, con la plataforma que Virtual Educa presenta a nivel pues global, con digamos los esfuerzos que desde México y con una lógica, como decía, de retroalimentación, pues estamos empujando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lorenzo Córdoba. Nos sentimos muy orgullosos de poder colaborar en la iniciativa, que no somos nosotros, somos nuestros socios corporativos y todas aquellas instituciones vinculadas a nosotros. Creemos que no es solo un esfuerzo en México, sino un esfuerzo conjunto que vamos a hacer. Hay muchos otros países ya interesados en compartir esta plataforma de cultura cívica y sin duda en los próximos meses y años estaremos presentándola en conjunto bajo el liderazgo, obviamente, del presidente del Instituto Nacional Electoral. A mí me ha parecido interesantísimo todo lo que ha planteado y te agradecemos mucho, es un honor para nosotros que estés hoy con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias.